Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Nos da mucho gusto saludarlos aquí en la casa del Señor. Y gracias a Dios por este momento de alabanza tan especial. Y también pues bienvenidos a los que nos están acompañando como visitantes. Yo quiero invitarlos para que leamos la porción de la palabra de Dios en la que nos estaremos ocupando en esta hora. Libro de Apocalipsis, el capítulo 2, para leer del verso 12 al verso 17. Hace algunos domingos atrás empecé con la serie de las 7 iglesias y hoy nos toca esta porción bíblica que está relacionada con la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17. Ya ustedes localizaron ahí en sus celulares, en sus Biblias encuadernadas el pasaje y va a estar también en la pantalla. Dice de esta forma la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Te doy gracias, Señor, por este momento. Me acerco a tu presencia para solicitar la gracia del cielo sobre mi vida, la unción del Espíritu Santo, para que haya destreza y habilidad en mis labios y haya esa unción especial y esa sabiduría, para que tu palabra traiga bendición y edificación. En el nombre precioso de Jesús, amén. Pueden ocupar sus lugares, estimados hermanos. Agradecemos al Señor que nos guardó. Pasamos por el contagio del COVID y duramos pues 3 domingos sin estar con ustedes, y hoy es el primer domingo que nos presentamos. Agradezco las oraciones de todos ustedes, el estar al pendiente con un mensaje, con una llamada telefónica, y el ofrecimiento que siempre nos hacían, que lo que se nos ofreciera, Dios les pague con creces por todo ello. Creo que Dios nos guardó. Yo nunca perdí el olfato ni el gusto, y fui el que menos fuerte me dio. A mi esposa le dio más fuerte, y mi suegra todavía está recuperándose. Creo que los estragos que dejó en ella están relacionados con su edad más que todo. Pero Dios nos cuidó, y a la iglesia también pues Dios nos guardó. Le pedí a mi esposa que se quedara para que me ayude a compartir con ustedes el trasfondo histórico sobre la ciudad de Pérgamo, donde la iglesia estaba fundada, porque hay un trasfondo tanto social, político, cultural y un trasfondo histórico. Y le pedí que quedara conmigo para que me ayude a compartir con ustedes esto que vamos a traer, para ubicarnos sobre el mensaje que Dios le manda a la iglesia de Pérgamo. Quiero mencionar algunos aspectos de los contemporáneos de aquellos tiempos y de la gente renombrada entre el pueblo evangélico, de cómo definen no a la iglesia sino a la ciudad de Pérgamo. Estrabón la llama la ciudad ilustre. Plinio la llama la ciudad famosa de Asia. William Ramsay dice que Pérgamo es la sede de la autoridad. La historia y el honor se dieron cita en esta ciudad. Hablando de su entorno social y político, en el tiempo que Juan escribe el mensaje de Dios para la iglesia,
Pérgamo tenía más de 400 años de ser la capital de Asia. En el año 232 a.C. se constituyó en capital de Seleucida, una de las partes que se desmembró en el imperio de Alejandro Magno, y siguió siendo la capital hasta el año 133 a.C. Su posición geográfica le daba a la ciudad un lugar relevante. Estaba construida en una colina cónica alta. Desde ahí se tenía una excelente vista panorámica del río Caico y del mar Mediterráneo, el cual estaba ubicado solo a 25 kilómetros. En relación a su aspecto cultural, Pérgamo no tenía la misma importancia comercial que Éfeso y Esmirna, pero su aspecto cultural sobrepasaba y rebasaba a las dos ciudades anteriormente mencionadas. Era famosa por su biblioteca, la cual contenía más de 200,000 rollos de pergamino. Solo era superior o la superaba la biblioteca de Alejandría. Tal vez el nombre de Pérgamo proviene de esos 200,000 rollos que eran pergaminos en ese tiempo. En cuanto a su aspecto religioso, Pérgamo era una ciudad religiosa. En ella había más cultos y templos que en Éfeso. Entre otros, se adoraba allí al dios Esculapio, que era la deidad de la terapéutica o la medicina, cuyo símbolo era una serpiente, y este símbolo era aborrecido por los cristianos. En la Acrópolis de Pérgamo se encontraba un enorme altar en forma de trono dedicado a Zeus. Pérgamo fue la primera ciudad en Asia que construyó un templo dedicado a la adoración de Augusto César. Además, se adoraba a Dionisio, el dios de la fertilidad, y a la diosa Atenea, que era la guardiana y patrona de la ciudad de Atenas. El culto a Esculapio, que era la deidad asociada con la sanidad, era importante en Pérgamo. Sus templos eran la versión primitiva de los hospitales en lo que era el mundo antiguo. La gente acudía en tumultos a Pérgamo, a los templos, donde se rendía culto al dios Esculapio en busca de alivio a sus enfermedades. Así es que la sanidad era en parte el trabajo de los sacerdotes y en parte el trabajo de los médicos. Después de este trasfondo y de este aspecto histórico sobre la ciudad de Pérgamo, vamos a repasar los aspectos que aborda Dios en relación a la iglesia de Pérgamo. Número 1, cómo se presenta nuestro Señor Jesucristo con la iglesia, y está relacionado desde este momento con el mensaje que va a tratar con ellos. Número 2, hace una evaluación de su aspecto espiritual, lo que les halaga y lo que les felicita, lo que tienen bueno. Número 3, aparte de ello, de lo bueno que tenían, había aspectos que habían descuidado y tiene una censura para ellos. Número 4, hay una advertencia si no cambian su postura y su relación con Dios. Después de la censura hay una advertencia y hay un llamamiento. Arrepiéntete, le dice. Pues si no, voy a hacer esto contra ti. Número 5, hay una promesa a los que se guardan hasta el fin ahí para la iglesia de Pérgamo. Hermanos, los invito para que escuchen cuáles son estos tópicos, ya desarrollando cada uno de ellos, sobre el mensaje que Dios manda a la iglesia de Pérgamo. Número 1, la presentación del Señor, ubicado concretamente en Apocalipsis capítulo 2, el verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos,
dice esto. Quiero mencionar, como lo vine repitiendo en las ocasiones anteriores, la palabra ángel o ángelo significa mensajero, aclarando que no vayan a pensar que las 7 iglesias de Asia Menor o de Asia Proconsular o de como se conoce hoy Turquía, no van a pensar que eran ángeles del cielo, eran hombres como nosotros. La palabra ángelo o ángel significa mensajero, y en lugar de decir mensajero o pastor, dice escribe al ángel de la iglesia, pero es al líder espiritual que está al frente de la iglesia a quien se le dirige directamente la carta, teniendo también bien claro que la carta no es exclusiva solamente para el ángel. La carta aborda aspectos de la iglesia y de la congregación que hay en esa ciudad. Y en esta ocasión, en la presentación que hace el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Quiero mencionar que tal vez esta espada se refiere a aquella espada conocida como la espada Ronfalia, fabricada en Tracia. Era una espada muy larga, muy grande, de 1,70, de 1,80 tal vez, y tenía filo por los 2 lados. Pero el mensaje aquí en esta ocasión sobre la espada, lo que está diciendo en esta ocasión nuestro Señor Jesucristo: yo tengo la autoridad. La espada habla de autoridad, de eso habla. Y junto con eso, yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos, también se refiere a la palabra del Señor. Y si se está dirigiendo a la iglesia ahí, quiere decir, basado en el mensaje que viene más adelante: yo sé dónde vives, yo sé dónde estás morando, dónde está el trono de Satanás. Curiosamente, este mundo en el que vivimos y en el que vivía la iglesia de Pérgamo, siempre hay 2 poderes místicos o espirituales o sobrenaturales que rigen a este mundo: el poder espiritual maligno de Satanás y los demonios. Ese rigen a este mundo y parece que es el que tiene el control más grande. Sé que vives, sé que moras donde está el trono de Satanás, pero el poder espiritual benigno, el poder de Dios, que es soberano, que es absoluto, y que lo que Satanás y los demonios están haciendo en nuestros días es porque Dios lo permite. Entonces, cuando viene con la iglesia y le dice: no se te olvide que yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos, hace alusión a la palabra del Señor, pero hace alusión también al poder. Usted recuerda aquel pasaje que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 13: porque no hay autoridad sino por parte del Señor, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, pero si haces lo malo, teme a la autoridad, porque no en vano lleva la espada en su mano. Y está hablando que tiene el poder. Las autoridades tienen el poder para marcar límites, para llamar al orden y para castigar. Y usted sabe que nuestras autoridades gubernamentales tienen esa determinación. Entonces, este pasaje, cuando nos está hablando, le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, a los creyentes: nunca se te olvide que en medio de todas las cosas, yo soy el que tiene el control y el poder sobre todo. Tengo la autoridad, pero también tengo la palabra para gobernar al mundo, y la palabra de Dios marca esto de una forma muy palpable. Cuando la iglesia no hace uso de la palabra de Dios, que es a lo que se refiere la espada de 2 filos, entonces nuestro Señor Jesucristo precisa aquí que Él va a venir en juicio contra los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, hay 2 cosas en la forma que gobiernan a su iglesia. Primero, una dispensación de gracia, donde viene y reprende o reprime o exhorta o llama la atención con amor, con ternura, con dulzura. Pero después de eso dice: si no te arrepientes, si no entiendes, no se te olvide que yo tengo la palabra para llamarte al orden, para llamarte al quebrantamiento, para confrontarte, para indicarle a tu conciencia, a tu razonamiento, a tu espíritu, a tu alma, lo que no está correcto,
pero si no lo entiendes, no lo percibes y no corriges esto, no se te olvide que también tengo la espada aguda de 2 filos y pues es para imponer autoridad y es para llamar al orden. Entonces, pero recuérdese que antes de que Dios aplique la espada, pues está la gracia en ese momento. Por lo que nos dice aquí la palabra del Señor, sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. O sea, le está diciendo, yo sé que vives en un lugar donde Satanás tiene el control. Yo sé que vives en un lugar donde está el pecado, donde reina el pecado. Y yo sé que estás en un cuerpo que todavía, que aunque ha sido redimido, tiene debilidades. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, la iglesia de Pérgamo había guardado algunas cosas en relación a su santidad con el Señor, pero otras cosas las había descuidado. Se recuerda en la censura que les hace, pero tengo contra ti que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Entonces, en esta ocasión, en esta censura, se nos indica que la iglesia de Pérgamo vivía en una especie de bigamía espiritual. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor sobre una bigamía o una relación espiritual no sana. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este pasaje, los pastores siempre lo hemos aplicado cuando algunos de nuestros muchachos empiezan a llevar una relación de cortejo o de noviazgo con alguien que no es cristiano. Siempre le damos un bibliazo con este pasaje. Nos vamos a 2 de Corintios capítulo 6, el verso 14, y le decimos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Menciono que Dios le dice a la iglesia, tengo conocimiento, he visto dónde vives, sé que vives donde está el trono de Satanás. Tengo un conocimiento amplio. Tengo el conocimiento que has cuidado algunos aspectos espirituales, pero también tengo el conocimiento que has descuidado otras áreas espirituales. Entonces, tengo bien claro, le dice Dios a la iglesia de Pérgamo, que estás viviendo una bigamía espiritual. Y por eso aquí tenemos que compaginar a Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y eso es lo que estaba pasando. Vives donde está el trono de Satanás. Has guardado algunas cosas, pero hay otras cosas que se te metieron dentro de la puerta de la iglesia. Y por eso le dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y luego sigue diciendo el pasaje, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No se te olvide, le dice, que conozco que tienes fortalezas. No se te olvide que conozco que tienes debilidades. No se te olvide que yo sé, le está diciendo el Señor, que hay cosas que has cuidado y has guardado. No se te olvide que sé también que hay cosas que no las has guardado. Nunca se te olvide que yo tengo la espada aguda de 2 filos en mi boca. Tengo la palabra. O sea, está diciendo, tengo la palabra, tengo la autoridad para llamar al orden, para llamarte en gracia, al quebrantamiento, al arrepentimiento, o para aplicar la espada y cortar. Y este mensaje, pues, para la iglesia fue fuerte y por algo se los está mencionando. Entonces, en este pasaje, pues, tenemos esa gran bendición. Siempre el Señor, cuando se dirigió a las iglesias de Asia proconsular, o que hoy es Turquía, siempre refleja que el mensaje en la forma que se los trata es con lo que ellos estaban relacionados, era con su paradigma, su cosmovisión, cómo ellos entendían y veían las cosas. Así se manifestaba y así les hablaba, de manera que ellos lo entendían perfectamente.
Lo más seguro es que la espada Ronfalia, fabricada en Tracia, era un instrumento de defensa y de autoridad que se usaba en la ciudad de Pérgamo. Pero aparte, está relacionada con el poder de los emperadores, porque ellos tienen el control, tienen el poder ahí, y le está diciendo, ellos aparentemente junto con Satanás tienen el poder. No se les olvide que yo soy el que tiene el poder último, el soberano, el absoluto. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Qué mensaje tan importante. Y es el mismo mensaje que Dios tiene para nosotros en estos momentos. Yo tengo la palabra de autoridad. Quiero mencionar que cuando yo me convertí al evangelio, nuestros pioneros y nuestros predicadores hicieron cosas muy interesantes en nosotros, pero siempre dentro de las debilidades que ellos tenían, y lo digo con todo respeto, es que siempre nos hablaron de un Dios de juicio. Nunca nos presentaron ese Dios de amor, ese Dios de gracia, ese Dios que siempre viene con una dispensación de amor y de gracia antes de llamarnos al orden. Pero también, pues ahora tengo que decir que en esta ocasión les dice, no se te olvide que yo tengo la espada aguda de dos filos, yo tengo la autoridad. Te tengo que llamar primero en amor y en gracia a que te reconcilies conmigo, a que resuelvas aquellas cosas que están mal en tu vida espiritual. Y si no lo haces, no se te olvide que tengo la autoridad. Y al final, aunque entremos a veces en un proceso difícil, al final Dios sabe que eso va a ser para bien. Estamos tratando el mensaje que Dios le da a la iglesia de Pérgamo. Te invito para que escuches cuál es el segundo aspecto que Dios trata con la iglesia. Número 2, evaluación. Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 13. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es interesante esta palabra de yo conozco tus obras. Entendemos usted y yo que nuestro Dios está en el cielo y que Cristo, después de que fue crucificado, lo sepultaron y al tercer día resucitó entre los muertos. Se presentó con los suyos por 40 días y ascendió al cielo, y ahora está a la diestra del Padre y está como el Paracletos en el cielo. Y es conocido de todos nosotros que la Biblia dice claramente, hijo, te escribo estas cosas para que no peques, pero si pecas, abogado tenemos, está diciendo al Paracletos. Al Paracletos tenemos para que interceda por tus pecados, y no solamente por los tuyos y por los míos, sino por los de todo el mundo. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Y entonces, en esta declaración de yo conozco, aunque Cristo Jesús lo crucificaron, resucitó al tercer día y ascendió al cielo, desde aquel lugar Cristo Jesús es omnisciente, es omnipresente. Entonces, cuando decimos es omnisciente, Él conoce el pasado nuestro, Él conoce el presente nuestro, y Él conoce lo que va a suceder en el futuro con nuestras vidas. Porque si hablamos de la omnisciencia de ese Cristo que está a la diestra de Dios, el futuro, lo que es el futuro para nosotros, para Él es como su presente. Es como si estuviera viendo la palma de su mano. Cuando Él dice, yo conozco, te conozco, le dice a los creyentes, yo conozco. Y luego fíjese, para describirles y comprobarles que sabe y que conoce la situación en la que se encuentran, dice, sé dónde moras. Sé que moras y vives donde está el trono de Satanás. Suena fuerte esta declaración, ¿verdad? Sé que ahí vives, sé que ahí estás. Pérgamo fue la primera ciudad que erigió un templo a el emperador César Augusto. Y ya usted sabe, si estamos hablando que a un emperador llamado César Augusto, Pérgamo es la primera ciudad, el primer poder histórico, político, religioso que le levanta un templo a César Augusto,
Pues estamos hablando que lo ven como una divinidad. Y estamos hablando que si le están haciendo un templo es para erigirle, rendirle pleitesía, adoración, para adorarlo, para rendirle incienso, que es la forma mística en que muchos adoran. Yo he visto que algunas que adoran el poder místico maligno ofrecen incienso. Y aquí tenemos esa declaración. Por eso dice: yo sé dónde vives. Yo sé que vives donde está el trono de Satanás. Porque a los Césares le levantaron templos. No solamente fue a César Augusto, fue al César Trajano, fue a César Severo. A todos los Césares le levantaron, por lo menos a esos tres, le levantaron templos. Además, cuando dice: yo sé que moras donde está el trono de Satanás, ahí se rendía adoración a la diosa Venus. Esta estaba relacionada con la superstición de la sanación. Creían que la diosa Venus, estamos hablando de una imagen, de un ídolo con el nombre femenino. Ellos creían que la diosa Venus estaba relacionada con la sanación y que la gente era sana por ello. Además, ahí está el emporio de la medicina. No nos olvidemos que en lo que compartimos al principio en la historia, tenían el dios Esculapio, el dios de la medicina ahí. Y si usted se ha fijado, todavía incluso el emblema de la medicina hasta en nuestros días es una serpiente enredada en un palito. Y usted la ha visto, pero aquí surgió esto. Entonces, Esculapio, el dios de la medicina. Por eso es que dice: yo sé dónde vives. Sé que a los Césares se les han hecho templos para que se les rinda pleitesía, para que se les llame señores. Sé que vives ahí donde está el trono de Satanás. Graus dice: todo esto hacía que la situación de los creyentes de Pérgamo fuese especialmente difícil en aquella ciudad. Según testigos de la época, se dedicaban a la idolatría y a la brujería en una forma desmedida ahí en la iglesia de Pérgamo. Les vuelvo a mencionar que los templos que le levantaron a Trajano, a Severo, a Augusto, a César, todos los templos que le levantaron a ellos pedían que se les dijera que eran el Señor. Por ejemplo, Severo decía: quiero que digan, Severo es el Señor. Es un término que está muy relacionado con la iglesia nuestra, pero es un término que está relacionado con la cultura ya, porque decir César es el Señor, es el que está sobre todo, es decir, es absoluto, es poderoso. Y chocaba con el pensamiento de la fe cristiana, chocaba con la fe de los creyentes de la iglesia de Pérgamo, choca con los creyentes de todo el tiempo, porque nosotros, usted y yo, sabemos que nada más hay un Dios absoluto, que nada más hay un Señor absoluto y que su nombre es Jesús. Por eso, compaginando esto, que Dios viene y le dice, que Dios viene y le dice a los creyentes de Pérgamo: yo sé que vives donde está el trono de Satanás. Compaginándolo con lo que Pablo dice, Filipenses capítulo 2, verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo sé dónde estás, yo sé dónde vives, sé dónde moras, sé dónde estás, sé la situación, sé la tentación, sé la presión que hay sobre tu vida. Sé que estás donde está el trono de Satanás. Muy relacionado con lo que vivimos en pleno siglo XXI en todo el mundo, y más en algunas ciudades que en otras. Los que tienen el poder, porque tienen autoridad, los que tienen el poder financiero, los que tienen el fuero para legislar, están legislando cosas
o están legislando leyes en contra de los principios y de los valores y de los roles de sabiduría y permanentes, y que guardan una sociedad y que guardan la pureza de un pueblo o de los pueblos. Lo que legisló Dios son los roles perfectos en lo espiritual, en lo moral y en todos los aspectos. Pues hoy, los que tienen el fuero para legislar, la Biblia dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Nuestra ley antes decía: el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero los que tienen el fuero, los que tienen el poder para legislar, lo legislaron y cambiaron la frase y lo hicieron con una semántica muy fina, muy delicada. Y dijeron: el matrimonio es entre dos personas. Y ya luego autorizaron que se casaran los homosexuales. Y luego empezaron a legislar porque se les diera la facultad de adoptar. ¿Pero por qué tienen que adoptar? Pues la razón es sencilla: porque ellos no pueden procrear. Dos hombres no pueden procrear, dos mujeres no pueden procrear, porque el círculo perfecto, el diseño perfecto de la familia y de un hogar es un hombre y una mujer, y ellos sí pueden procrear. Y van legislando. ¿Acaso no le suena a usted todo esto? De todos los que tienen poder, porque a nivel mundial hay una cúpula que tiene mucho poder. Hay una cúpula que tiene mucho dinero y están soltando y le están invirtiendo para que se legislen cosas en contra del diseño perfecto de Dios. Y a los pastores y a las iglesias nos nombran como retrógradas, como el opio para la sociedad. Así lo definieron los ateos y así nos siguen definiendo. Pero Dios nos dice en esta ocasión, como le dijo a la iglesia de Pérgamo: yo sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. ¿No le parece que a veces los malos son los que tienen el control de todo? Y que parece que les va bien todo en la vida. Pues Dios nos dice en esta hora: yo sé que vives donde está el trono de Satanás, pero no se te olvide que yo tengo la espada del poder y yo soy el que doy la última palabra. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sí están legislando todo eso, pero el día que mi Dios quiera, con la espada de su poder, le pone un ultimátum, le pone fin a la situación. Vea, es muy similar. Sé dónde moras. Fíjese que la palabra moras tiene dos raíces etimológicas en el griego y con una connotación y un significado muy bonito. Entonces, cuando Dios le dice a la iglesia: yo sé dónde moras, a la iglesia, a los creyentes de Pérgamo, también se lo dice a las iglesias del siglo XXI: sé dónde vives, sé que donde tú vives está el trono de Satanás. Y a algunos nos gusta, a otros no nos gusta. Fíjese, nuevamente le menciono, esta palabra sé dónde moras tiene dos raíces etimológicas del griego. La primera, katoikein. Esto significa vivir permanentemente en un lugar. Y tiene dos explicaciones. La primera: esto tiene un sentido moral y espiritual. Hay personas que estamos arraigados en esta vida, en lo que viene siendo, en ese sentido moral y espiritual, estamos arraigados, nuestra mente, nuestro corazón están arraigados en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo. Y para muestra un botón, katoikein, yo sé dónde moras, yo sé cómo vives. Estamos arraigados. Por eso le digo que tiene un sentido moral y espiritual. De los que estamos aquí en esta tarde, en este precioso culto, ¿a quién le gustaría morirse? No levanten la mano, porque yo sé que no la va a levantar nadie. Si estamos arraigados, es una cosa increíble. Katoikein, yo sé, pero está diciendo en esta ocasión: no se te olvide que en ese sentido tú no eres de este mundo, de esta tierra. Sé dónde moras. La segunda raíz etimológica del griego es paroikein, que significa estar de paso como forastero. Y hay lecciones aplicativas para este aspecto muy importante. La primera, sobre la cuestión moral, sobre la cuestión espiritual. Yo sé que vives donde está el trono de Satanás. Y sobre esa declaración hay esta lección muy especial, muy importante. Quédate ahí
no te vayas de ahí. Aunque no te agrada lo que está sucediendo, quédate ahí. Es mi tiempo que tú estés ahí, es lo que dice Dios. Es mi voluntad que tú estés ahí. Yo sé dónde moras. Tiene un sentido moral y espiritual. Tiene un sentido en la relación de la soberanía de Dios. Yo sé dónde moras. Tal vez a usted no le gusta la colonia donde está viviendo. Tal vez no le gusta la ciudad donde está. Tal vez no le gustan los vecinos que tiene. Tal vez no le gusta el trabajo donde está. Yo sé dónde moras. Y luego agrega, sé que moras donde están los que le pertenecen al trono de Satanás. Donde está el trono de Satanás, sé que ahí moras. ¿Y por qué en esta ocasión tiene un sentido moral y espiritual? Se recuerda aquel pasaje de nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino más que para ser echada afuera y hollada, la palabra hollada, y pisoteada por los hombres. La sal tiene características muy importantes. De los que estamos aquí, espero que a nadie por cuestión de hipertensión o por cuestión de la diabetes nos hayan prohibido la sal. Pero ¿a quién le gusta la comida sin sal? No sabe a nada, parece que estamos comiendo paja o cartón. Yo digo paja porque soy de rancho, soy hijo de un campesino. No sabe a nada. Y cuando el Señor Jesucristo dice: vosotros sois la sal de la tierra, está utilizando un símil que tiene una semejanza, que tiene una igualdad. Está utilizando ese símil: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal le da sazón a la comida, nosotros le damos sazón a esta vida. Sé que vives donde está el trono de Satanás, pero es lo que retiene la ira de Dios. Eres el medio para que Dios bendiga a los demás. Y te bendeciré y haré de ti una nación grande, y a los que te bendiga bendeciré, a los que te maldigan maldeciré. ¿Te habías puesto a pensar en eso? El sentido moral y espiritual. Sé dónde moras, le dice a los creyentes de la iglesia de Pérgamo. Sé que moras donde está el trono de Satanás. No quiero que te vayas de ese lugar. Aunque no te guste, aunque no te agrade, quédate ahí. Te tengo ahí porque eres bendición. La sal le da sabor, le da sazón a las cosas, pero la sal también preserva. La iglesia tiene un papel muy importante. La iglesia hace la diferencia. La iglesia es el medio que Dios utiliza para bendecir a la sociedad y a la humanidad donde nosotros estamos. ¿Te acuerdas aquella intercesión que hace Abraham cuando le visitaron los ángeles? Si hay 50 justos, ¿no la destruyes? No te enojes, si a lo mejor hay 40 nada más. No te disgustes, a lo mejor hay 30. No te molestes, a lo mejor hay 20. No, por favor no te enojes, a lo mejor hay 10. No destruyes a Sodoma y a Gomorra, porque Abraham sabía que su sobrino estaba allá. Si hay 10 justos, no la destruyo. Quédate ahí. Yo sé dónde moras. ¿Te gusta México como está? ¿Te gusta todo lo que están legislando? ¿Te gusta la ley? Se me escapa ahorita el nombre de la ley de la prohibición que están a punto de ser. Que ni los papás, ni los sacerdotes, ni los pastores, ni los psicólogos, tú como papá no vas a tener el derecho de decirle: tú eres niño, tú eres niña. Están tratando la ley mordaza de legislar eso. Yo sé que vives donde está el trono de Satanás, pero nosotros, Dios nos dice en esta ocasión, y a todos ellos, no se les olvide que yo tengo la espada aguda de dos filos. Yo soy el que tengo el poder, y yo soy el que permito que lleguen las cosas solo hasta donde yo quiera. Eso es lo que dice nuestro Dios. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. No se te olvide que hay un sentido moral y espiritual, y ahí donde estás, tú eres el medio para que Dios retenga el juicio y retenga la ira. El medio de bendición. En la colonia eres el medio de bendición. En la ciudad eres el medio de bendición. En esta área eres el medio de bendición. Mire, hay gente que nos aborrece y que no nos quiere. Esos son los que pertenecen al trono de Satanás. No nos quieren, pero ellos mismos, cuando les va mal en la vida, ellos mismos saben que sin nosotros no pueden vivir, porque vienen con nosotros. Algunos de ustedes le habrán dicho alguna ocasión: tú que estás cerca de Dios, pídele a Dios por mí, porque a ti Dios sí te escucha. No nos quieren, pero no pueden vivir sin nosotros. Sentido moral y espiritual. Yo sé dónde vives. Que estoy Caín. Quédate ahí. Te tengo ahí con un propósito.
Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Pero la otra declaración importante ahí, para hoy que no nos arraiguemos, no nos enamoremos de las cosas materiales. Hay un lugar mejor donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde hay un mar de cristal, donde las calles son de oro, los muros son de jaspe. Y esto solamente usa minerales preciosos aquí de la tierra para que tengamos una idea, pero es mucho más allá. Dice Domingo Fernández, va más allá. Nos menciona algunos ejemplos de lo que conocemos aquí en la tierra para que nos hagamos una idea de la belleza, de la hermosura del cielo, pero va mucho más allá, es mucho más sublime, que nuestra mente no lo alcanzaría a comprender si Juan no utilizara esas piedras preciosas o metales preciosos. Fíjate lo que dice la Biblia. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Así es de que Él nos dice: yo sé dónde moras, y allí donde moras te tengo por algún tiempo. Sé que vives donde está el trono de Satanás, y sé que a veces entras en desesperación cuando ves que solo los malos tienen el control de todas las cosas, y parece que es a los que mejor les va y nunca les va mal en la vida. No, no es así. Cristo Jesús, Dios nos dice en esta mañana: yo soy el que tengo la espada aguda, yo soy el que tengo el poder. Les voy a permitir que lleguen solo hasta donde yo quiero. Cuando yo determine, los borro de la existencia, y Dios es el que tiene el control. Creo que Dios está por llamar a juicio a algunas de las personas que no le conocen, porque ha habido mucha oportunidad y porque se han vuelto en contra de Dios y porque se han rendido a lo que es el trono de Satanás. Pero Dios tiene bendición y vida eterna para nosotros. Creo que les habrá dado muchas oportunidades, lo creo firmemente, pero retienes mi nombre. Esto es muy importante. Sé que moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Esta es una declaración, significa que la iglesia de Pérgamo se mantuvo leal en ciertos aspectos al nombre de Jesucristo. Además, se mantuvieron fieles sin negar la fe a su único Señor, a Jesús. Aunque ante el poder del trono de Satanás que existía ahí, los cristianos de Pérgamo siempre sostuvieron firmes su fe y su convicción en el Señor Jesucristo. Se rehusaron categóricamente a quemarle incienso y a jurar lealtad a los emperadores romanos y a rendirles pleitesía y a declarar que César era el Señor. Se rehusaron. Los creyentes de la congregación de Pérgamo tuvieron una convicción fuerte en este aspecto, bien definido, bien claro. Sé cuál es la postura de Satanás y sé que yo soy del reino de los cielos. Ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Fíjese que Antipas significa contra todo. Sobre Antipas se sabe muy poco. Algunos dicen que era un creyente ahí de la iglesia, otros dicen que era más que creyente, que era líder, que era de los líderes de la iglesia de Pérgamo. Pero alguien más dijo, era su pastor y lo mataron. Bueno, pues se sabe muy poco de ello. No está nada preciso sobre esto, si era un simple creyente, si era un líder de la iglesia o si era el pastor de la iglesia, pero por algo lo mataron. Significa contra todo. Lo más seguro es que sí desempeñaba un puesto muy importante en la iglesia y no pasaba desapercibido, porque las personas que son fuertes en su fe cristiana y que son fuertes y echados para adelante, que siempre están haciendo algo por la obra de Dios y por el reino de Dios, Satanás los identifica enseguida y es muy diferente
diferente a aquellos que creen en la guerra espiritual y que se meten a retar al diablo. No, Satanás detecta quiénes son piezas claves dentro de la iglesia y lo mató. Pero los creyentes no se acobardaron, guardaron su fe en el Señor Jesucristo. Así es de que Antipas pagó con su vida la lealtad al Señor Jesucristo. Y esto fue un testimonio que en lugar de darle miedo a los creyentes, les dio un valor y les dio un carácter fuerte para decir: por nada, ni aunque nos quitaron Antipas, vamos a dejar de servir al Señor y vamos a dejar nuestra fidelidad y nuestra lealtad para con el Señor. Pérgamo es el lugar donde está el trono de Satanás. No se le olvide que Cristo sabía eso. México y otras partes es donde está el trono de Satanás. A Cristo no se le olvida, Él sabe, pero Él aquí nos tiene. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. El lugar donde estaba el trono de Satanás, donde ejercía toda la autoridad, ahí es donde los cristianos deberían de permanecer y ahí es donde deberían de quedarse los cristianos de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, como se mencionó al principio, no era una ciudad industrial, era un centro religioso. Tenía el templo de Zeus, el cual era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esa biblioteca en forma cultural de más de 200,000 pergaminos que después pasaron a ser parte de la biblioteca de Alejandría. El templo a Esculapio, el dios de la medicina, tipificado con una serpiente, que es el símbolo de la medicina en la actualidad. Coincidencia, inteligencia, creatividad. ¿Qué más podemos decir? Porque ahí se hicieron el templo a Esculapio, el dios de la medicina. Ahí se cree que estudió Galeno también. Pero fue coincidencia, fue creatividad, fue inteligencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O está el misticismo de por medio? Porque curiosamente el dios de la medicina, el dios Esculapio, ellos lo tipifican con una serpiente. Para ellos era el símbolo máximo. Para los creyentes de Pérgamo no era el símbolo máximo. Para los creyentes del siglo XXI no es el símbolo máximo. ¿Qué dice la Biblia al respecto de la serpiente? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, el verso 9. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Sí, les digo que el trono del Satanás está en todas partes. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando dice sus ángeles se refiere a los demonios. Apocalipsis 20, verso 2. Y prendieron al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Por eso le digo, Esculapio, el templo que le hicieron a Esculapio, al dios de la medicina, y lo tipificaron con la serpiente. Creatividad, inteligencia, ocurrencia, o hay un trasfondo místico espiritual maligno. Por cierto, hay un trasfondo espiritual maligno. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Le han erigido tronos a los césares. Los césares demandan que se les diga señores. Levantaron la imagen de Esculapio, el dios de la medicina. Lo tipificaron perfectamente. Sé dónde estás. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, lo mismo nos dice nuestro Cristo Jesús al Templo Monte de los Olivos, a los creyentes. Sé dónde vives. Sé que estás donde está el trono de Satanás. No se te olvide que los que son del diablo no te quieren, no nos quieren. No se nos olvide. Pero que no se les olvide a ellos que también somos los que le da el sazón, los que le da el sabor a las colonias donde estamos. Somos el medio de bendición para ellos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Quiero que te quedes donde estás. No se te olvide que no te debes quedar por siempre, que no debes arraigar tu mente y tu corazón en las cosas terrenales, en las cosas materiales. Eso no es lo máximo para la vida cristiana. No se te olvide que nosotros somos
personas que vamos de paso, y la palabra para este aspecto es paroikeín. Estamos de paso, no somos de este lugar. No se te olvide que nuestro lugar y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Pero no se te olvide que mientras estás ahí, quiero que te quedes, quiero que seas bendición. Somos el medio de bendición de Dios para esta ciudad, para la colonia donde estamos. Si Dios nos tiene ahí, quiere decir que de tiempo en tiempo debemos levantar clamor por la colonia en la que vivimos. Oración. Y lo mejor en estos momentos, Dios o el Espíritu Santo te ministró y te dijo enseguida: tú nunca has orado por tu colonia, ni por tus vecinos. Donde usted y yo vivimos está el reino de Satanás, está el trono de Satanás. Pero nos dice el Señor: ahí quiero que estés, ahí quiero que te quedes. Sé que está el trono de Satanás, pero te tengo para que le hagas contrapeso. Te tengo para yo usarte como el medio de bendición y para yo bendecir ese lugar a través de ti. Y vuelvo nuevamente, en la colonia donde estamos es para que cuando doblemos nuestras rodillas nosotros levantemos clamor por la colonia donde vivimos, y porque el Señor guarde la colonia y porque salve a la gente de la colonia. Esto es muy importante. El mensaje fue contundente. Sé que vives donde está el trono de Satanás. Todo el mundo. Es a nivel mundial lo que se está legislando. Como se está empoderando a las mujeres, es a nivel mundial lo que se está legislando sobre la ideología de género. Es a nivel mundial. Se quiere establecer el trono de Satanás. No se le olvide esto. Y usted y yo estamos ahí. Pero no se nos olvide que Dios o Cristo Jesús es el que tiene la espada aguda de dos filos. Y esto habla de poder, poder absoluto, soberanía absoluta. Él va a dejar que lleguen las cosas solo hasta donde Él quiere. Y usted y yo tenemos la bendición de servir a ese Dios poderoso. Y usted y yo tenemos la bendición de entender este mensaje: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Quieren estar de pie en esta hora? Dentro del mensaje a la iglesia de Pérgamo, pues les elogia, les felicita por esto. Has guardado mi fe, has guardado mi nombre. Pero en el próximo mensaje estaremos viendo: pero tengo contra ti, tengo que decirte que tienes debilidades. Hay necesidades espirituales en tu vida. La doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas. Vamos a ver en qué consiste esto en el próximo mensaje. Ya los enemigos no estaban nada más fuera, se metieron dentro de las puertas de la iglesia. Yo creo que Dios nos ha hablado la importancia que tenemos donde estamos. Quédate ahí hasta que yo te deje. No te cambies por cualquier situación, por cualquier circunstancia, menos por problemas. Quédate ahí. No se te olvide que eres el medio de Dios para bendecir esa colonia o a esas personas donde están. Quédate ahí. No te vayas, no te muevas. Te puse ahí. Y no se nos olvide que hay que interceder por nuestros vecinos, por la colonia donde estamos. Quédate ahí. Esto es muy interesante. Vamos a escuchar esta alabanza y oramos después de ello un momento. Gracias, Señor.